Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es cómo nosotros podemos construir aplicaciones web de alto rendimiento para ser alojadas dentro de la plataforma de Windows Azure. Mi nombre es Juan Mestas, soy director regional de Microsoft para Perú, y esta sesión está enfocada en revisar esta serie de patrones, guías, recomendaciones de uso de la plataforma de Azure y cómo podemos basarnos en las características que ofrece para poder hacer que nuestras aplicaciones puedan escalar de forma horizontal para poder cubrir lo que son escenarios o que se llaman cargas estacionales. Entonces, antes de empezar esta sesión, vamos a hacer un pequeño review de lo que nosotros consideramos una aplicación de alto rendimiento. Para nosotros una aplicación de alto rendimiento tiene dos fundamentos básicos. Los fundamentos de una aplicación de alto rendimiento están basados son aquellas aplicaciones que tienen una alta demanda, en base a las peticiones, en base al número de usuarios, en base a la cantidad de transacciones que manejan diariamente ese tipo de aplicaciones. Entonces, un punto clave de una aplicación de alto rendimiento es cómo nosotros vamos a considerar o cuáles son los escenarios o las consideraciones de escalabilidad que se deben mantener. Cómo estas aplicaciones aplican dentro de la nube. Generalmente las aplicaciones construidas pensando en Windows Azure se pueden, manejar de forma similar a como manejamos hoy en día o como creamos aplicaciones on-premise, teniendo en cuenta ciertas recomendaciones. Muchas veces es mucho más fácil manejar estos temas dentro de lo que es la nube. Entonces, parte de esta sesión, nosotros vamos a asumir que ya se conoce lo básico sobre Windows Azure, para poder todos establecer un marco general. La agenda principal es hablar de lo que son patrones de diseño, tanto de forma síncrona como síncrona, la administración del acceso a datos, cuáles son las mejores prácticas para manejar lo que es conexión a la información, y además hablar sobre lo que es un performance tuning a nivel de lo que son las aplicaciones. Entonces, iniciamos viendo lo que son los patrones de diseño. Cuando hablamos de patrones de diseño, netamente nosotros nos queremos enfocar en dos tipos de patrones para lo que es el diseño de respuesta en aplicaciones web. Basando en esta premisa, estos dos patrones son el patrón de comunicación síncrono y el patrón de comunicación asíncrono. Cuando hablamos de patrones de comunicación, tanto síncronos o asíncronos, nosotros podemos identificar claramente que en el patrón de diseño síncrono, el manejo de las peticiones es una por cada hilo de ejecución a nivel del servidor. Esto lo que genera principalmente es un bloqueo sobre el proceso que se está realizando en el request para realizar una respuesta. Esto digamos que cubre un ciclo repetitivo. Cada vez que hace una petición, el servidor es un hilo quien maneja esta petición, realiza el proceso, y el tiempo que demora este proceso es lo que se genera como un bloqueo. Entonces, lo que es la pila de procesamiento está basada en la estructura de datos que están enviando los clientes para ser procesados, y en base a esta pila de procesamiento se maneja el envío a cada uno de los clientes. Uno de los problemas de este enfoque es que los procesos que manejan estos dos hilos gastan mucho tiempo en establecer estos bloqueos, y generalmente incrementar el número de hilos para mejorar el throughput es un enfoque costoso, que se conoce como un enfoque pesado. Bajo este esquema, tenemos la contraparte, que es representada por los patrones de diseño asíncronos. Los patrones de diseño asíncronos, a diferencia de lo que es un patrón de diseño síncrono, manejan una petición igual por cada thread, pero el trabajo es encolado. Entonces, cuando un cliente realiza una petición, el thread se encarga de encolar el mensaje hacia lo que es una capa intermedia, la cual se encarga de realizar esta comunicación finalmente contra lo que viene a ser nuestro backend. Este patrón de diseño asíncrono se utiliza mucho en los casos de poder manejar diferentes contextos de la aplicación. A diferencia del patrón anterior del diseño síncrono, el patrón de diseño síncrono, las peticiones
los clientes deben ser manejadas de forma explícita. ¿Qué quiere decir? Que cada cliente debe conocer completamente el contexto en el cual está realizando las peticiones para sobre ello poder manejar la respuesta de las mismas. Este enfoque nos permite a nosotros establecer una menor cantidad de bloqueos y además producir un mejor throughput. Entonces, basándonos en este enfoque, ¿cómo nosotros podemos realizar o basarnos en el desarrollo de lo que son aplicaciones para la nube que estén basadas dentro de lo que es el patrón de diseño asíncrono? Entonces, cuando nosotros hablamos de diseño asíncrono, esto se aplica tanto para aplicaciones on-premise como para aplicaciones que van a ser expuestas a través de Windows Azure. ¿Okay? El mecanismo por excelencia para el manejo de esta comunicación asíncrona dentro de la plataforma de Windows Azure viene a ser el Windows Azure Storage Queue. ¿Okay? Entonces, las colas como tales son muy útiles para establecer este elemento de comunicación de forma síncrona entre las diferentes instancias de los roles de nuestra solución. Entonces, si nosotros construimos una aplicación basada en Windows Azure e implementamos un manejo de cola para el envío de mensajes entre roles, ¿okay? Las ventajas es que las colas vienen construidas ya sobre el manejo de lo que es el load balancing, ¿okay? Y esto permite que si tenemos una falla a nivel de una instancia, la cola esté a guardo de esta falla y puede entregar el mensaje a una instancia que se encuentra activa. Entonces, ya SQL Azure y Windows Azure manejan este tipo de llamadas asíncronas. Todas las tecnologías listadas en el fin de este slide indica que por defecto ya se ha pensado en el uso de operaciones asíncronas para manejar nuestras aplicaciones. En cuanto a la administración del acceso a datos, ¿okay? El acceso a datos principalmente está referido a cómo se maneja la información de forma eficiente entre y hacia los clientes contra la nube. ¿Okay? Entonces, un enfoque claro sobre esto es que el cliente se tiene que comunicar hacia la máquina virtual alojada dentro de lo que es Windows Azure y procesar la información y entregarla. Entonces, existen recomendaciones para cada uno de los diferentes dominios de datos que tiene la nube. Por ejemplo, un tip número 1 para el manejo de lo que es la información basada en blobs es evitar poner elementos entre lo que es el almacén de blobs y el cliente. ¿Okay? ¿Esto qué indica? Generalmente se debe acceder o dar acceso directo al blob storage para todo lo que es contenido estático, tales como son archivos de media, archivos binarios o archivos de datos. ¿Okay? Otro enfoque basado en cómo nosotros manejamos este tipo de acceso directo a los archivos está en base a este parámetro. Nosotros podemos definir que un cliente se conecte hacia lo que es el recurso y este recurso puede entregar la información necesaria hacia el cliente en base a una firma de acceso. Esta firma de acceso generalmente es una clave la cual permite de forma segura indicar que el cliente realmente tiene acceso hacia lo que es la cuenta de almacenamiento de Windows Azure. Este enfoque funciona tanto para el escenario de escritura y lectura. El tip número 3 para el manejo de datos es entregar los blobs desde la ubicación más cercana o de la línea más próxima del cliente. Para este enfoque, nosotros vamos a apalancarnos sobre una tecnología conocida como Windows Azure CDN o Content Delivery Network. Entonces, este enfoque nos indica que cuando un cliente tiene que realizar una petición, en vez de realizar la petición contra lo que es el local storage de manera concurrente, lo que se utilice es el CDN para poder reducir la latencia y además para poder reducir la carga al block storage por los diferentes usuarios. Entonces, una regla clara de cuándo se usar el CDN es cuando nosotros tenemos múltiples accesos antes de que este contenido expire. Si nosotros queremos
ver un poco más de lo que es Windows Azure CDN, Windows Azure CDN actualmente ofrece más de 20 ubicaciones globales, ¿okay?, con el 99.95% de disponibilidad. Y el acceso al CDN se habilita de lo que es el Development Portal. Entonces, ¿cuál es el contexto del CDN? Una vez nosotros habilitamos que nuestro contenido basado en nuestra cuenta de almacenamiento se pueda acceder del CDN, lo que va a hacer es realizar un proceso en donde se va a realizar una copia de contenido a cada una de estas ubicaciones alrededor del mundo, ¿okay?, y ofrecernos dos URLs. Una URL manejada a través del CDN y una URL, la URL original de nuestro contenido basada en Windows Azure Storage. La URL basada en CDN lo que va a tener a su vez es un proceso o un enrutador que cuando nosotros consultemos esa URL en base a la ubicación física de nuestra petición, que va a realizar la entrega. Una buena práctica es mapear todo el contenido estático de nuestras webs, o sea, todas las URLs que entregan información estática, hacia lo que es las URLs del CDN. Entonces, otra ventaja de CDN como tal es que soporta el uso de Active Streaming, ¿okay? Y en el post de la referencia nosotros podemos ver cómo podemos integrar lo que se conoce como Smooth Streaming con Windows Azure Blob Storage y además con el uso de CDN para mejorar los tiempos de respuesta. Algo importante a nivel de lo que es el CDN es cómo se maneja la expedición de contenido. Entonces, CDN por defecto tiene una política de que todo el contenido copiado o replicado hasta los repositorios es persistido en el caché de forma local por 72 horas. Entonces, una práctica clara es poder aumentar este tiempo a través de lo que es un header dentro del blob, ¿okay?, conocido como Max Cache Control Blob, ¿okay?, sobre el cual nosotros podemos indicar cuál es el valor en segundos. Esto nos va a permitir a nosotros definir cuánto de este contenido debe hacer realizar el caché a nivel de horas, días o semanas, y además reduce el costo y la latencia del CDN, así como de lo que es el caché del proxy y el caché a nivel del browser, ¿okay? Una forma óptima también manejar esto es utilizar lo que se conoce como URLs versionados, lo cual va a permitir expirar el contenido a demanda, ¿okay? Un enfoque claro de lo que es el CDN, nosotros podemos definirlo como es un almacén, ¿okay?, de contenido físico que permite que nuestro contenido estático sea entregado de forma óptima entre los diferentes clientes basados en su georreferencia. Entonces, podemos considerar el CDN como una estrategia de caché físico para lo que es contenido estático, ¿okay? Otra estrategia es el uso de lo que es elementos o capas de caché. Si nosotros queremos entrar a un detalle, podemos nosotros hablar de lo que son proveedores de caché manejado en memoria. Entonces, el manejo de caché manejado en memoria tiene una parte importante. Generalmente, los clientes realizan conexiones hacia lo que es la aplicación y ésta accede finalmente a los repositorios de datos. Entonces, una buena práctica es alojar todo lo que es la hot data a nivel de lo que es una capa que va a mantener la información en memoria, ¿okay?, para que nuestro cliente la consulte de forma mucho más precisa, evitando la latencia. Entonces, ¿qué podemos manejar a este nivel? Podemos manejar, por ejemplo, lo que es el estado de la sesión o cualquier información inmutable o independiente, ¿okay? Por ejemplo, estableciendo lo que es una capa de caché en memoria, esta información sería accedida de forma inmediata, evitando tener esta latencia por acceder desde lo que es el repositorio. Si nosotros queremos ver a detalle la anatomía de una solución de caché distribuido, podemos ver, ¿okay?, que el caché distribuido permite conectar a más de una instancia de una máquina virtual de Windows Azure a través de lo que es una capa o una lista de caché. Entonces, esto lo permite, el caché distribuido habilita mayores escenarios de escalabilidad horizontal dentro de una plataforma de la nube. Cada vez que nosotros sumemos una instancia de un rol a nuestra actual solución, esta va a hacer uso de la misma capa de caché, ¿okay?
Una solución de caché distribuido actualmente entre la plataforma de Windows Azure es lo que es Windows Azure Application Fabric Caching. Entonces, si nosotros queremos ver qué es Windows Azure Application Fabric Caching, vamos a establecer primero las diferencias. ¿Okay? Hoy en día tenemos varios productos con lo que es el brand de Application Fabric. Entonces tenemos tanto Windows Server Fabric y Windows Azure App Fabric. Entonces, Windows Azure App Fabric Caching es un servicio altamente escalable que permite eliminar la latencia, ¿okay?, de nuestras aplicaciones utilizando lo que es una capa de caché distribuido en nuestras soluciones alojadas en la nube. Entonces, la ventaja de Windows Azure Application Fabric es que también pueden manejar el contexto de la región, pues nosotros podemos indicar en base al grupo de afinidad dónde se debe alojar esta capa de caché. Entonces, la integración a nivel de autorización y autentificación es manejada con el Access Control Service, ¿okay?, de manera que permite manejar que esta información también pueda contener los mismos parámetros de seguridad que la información alojada en nuestro repositorio. ¿Okay? Una solución, digamos, que se estaba utilizando antes de lo que es Application Fabric Caching era lo que es conocido como Main Cache. Entonces, la diferencia es principalmente que a nivel de lo que es Memcached, nosotros tenemos que alojarlo en una instancia de Windows Azure. Y esta instancia, las horas de cómputo de esta instancia, finalmente representan $, más en nuestro bill de fin de mes. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales ventajas a nivel de Windows Application Fabric Caching? ¿Okay? Primero, es que es bastante simple de administrar. ¿Okay? Y segundo, que es fácilmente de integrar con aplicaciones existentes, porque existen ya proveedores basados para ASP.NET, para el manejo de estado y para el manejo de lo que es el caché de salida. Además, que nosotros podemos hacer una rápida migración de lo que es una aplicación trabajando de modo on-premise con una aplicación trabajando en Windows Azure, debido a que tanto el Application Fabric Caché de Windows como el Windows Azure Application Fabric tienen APIs bastante parecidas. ¿Okay? Además, que pueden alojar cualquier tipo de objeto serializable sin límites de tamaño. ¿Okay? Por ejemplo, a nivel de lo que es la configuración de seguridad de Application Fabric, nosotros podemos identificar el tipo de despliegue cliente, los hosts que son permitidos, el puerto para el caché, el manejo de la seguridad a nivel de lo que es el mensaje, ¿okay?, y el token de identificación para manejar los mensajes entre lo que es el servicio de caché y nuestra aplicación. Cuando nosotros queremos configurar nuestra aplicación para el manejo de sesión a nivel de lo que es Application Fabric, podemos integrar un proveedor. ¿Okay? El proveedor es el Distributed Cache Session State Store Provider, que viene dentro de Microsoft Web.Distributed Cache, ¿okay?, el cual permite manejar la integración de nuestra aplicación a través de identificar nosotros el modo personalizado a nivel de lo que es el manejo de estado de la sesión. De misma forma, podemos integrar nosotros con lo que es el proveedor de caché de salida. ¿Okay? Igual podemos utilizar lo que es el Distributed Cache Output Cache Provider, ¿okay?, dentro de lo que es el assembly Microsoft.Web Distributed Cache. Entonces, como nosotros podemos ver, es fácilmente integrable con nuestras aplicaciones a nivel de lo que es proveedores y configuración, y fácilmente integrable a nivel de código. ¿Okay? A nivel de código, nosotros tenemos que hacer referencia simplemente a cómo manejar el caché y hacerle put de los objetos y get para tener los objetos del mismo en base a un key. Entonces, el manejo de esta interfaz es el manejo de la misma interfaz tanto para la solución on-premise, que es Windows Application Fabric Caching, como la solución cloud, que es Windows Azure Application Fabric Caching. Entonces, de esta forma, nosotros podemos integrar nuestra aplicación a realizar un proceso de migración sencilla cuando queramos llevarlo a la nube y permitirnos escalar de forma horizontal. Entonces, otro de los puntos a considerar dentro de lo que es cómo podemos nosotros construir aplicaciones de alto rendimiento es mejorar la performance de respuesta a las consultas a nivel propio de datos. Esto es
o esto está en base a cómo se maneja hoy en día la estructura o el esquema de nuestra base de datos. Entonces, a nivel de lo que es SQL Azure, nosotros podemos implementar lo que se conoce como sharding. Un shard o una partición, ¿okay? Permite definir una base de datos a través de diferentes instancias de base de datos, permitiendo que la información se encuentre distribuida y tenga un catálogo el cual permite realizar consultas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina virtual, ¿okay?, una solución de procesamiento alojada, la cual se conecta a una base de datos, entonces lo que vamos a hacer es dividir esta conexión en dos diferentes bases de datos que contengan esquemas de datos basados en diferentes reglas de particionamiento y va a permitir que nuestra aplicación escale, debido a que va a tener mucho más recursos a nivel de lo que es la instancia de datos para poder procesar la información o para poder procesar las consultas. Bajo este enfoque de sharding, se utiliza lo que se conoce como consultas paralelizadas o fan queries, que permiten extraer la información de diferentes nodos, crear un solo set de resultados y regresar al cliente. Entonces, sharding es una práctica bastante recomendada hoy en día para el manejo de partición dentro de lo que es nuestra base de datos. SQL Azure implementa un mecanismo de sharding dentro de lo que se conoce como SQL Azure Federations. SQL Azure Federations ya permiten manejar lo que es un esquema de federación, el cual sería la tabla principal o el esquema de datos principal dentro de nuestra base de datos, el cual permite ubicar cómo es que la información va a ser repartida alrededor de las diferentes instancias de base de datos que maneja la solución. Entonces, reglas generales, como que es tuning de nuestra aplicación, puede ser optimizar nuestra aplicación en base a métricas o donde sea lo necesario establecer un control de rendimiento, ¿okay? Basar nuestras tareas, ¿okay?, en base a la revisión de los indicadores, construir siempre en versión de release, no evitar IntelliTrace, ¿okay?, y además afinar el número de instancias de cada rol en base a lo que son los registros de petición, los registros de necesidad de petición de la aplicación, y además considerar escenarios de escalamiento dinámico. ¿Okay? Otras recomendaciones para lo que es la mejora de nuestra aplicación está en habilitar lo que son los esquemas de comprensión para tipo continuo dinámico, ¿okay?, para los formatos de Office, afinar lo que es el Application Pool para poder adaptar nuestra carga de trabajo. ¿Okay? Hay que recordar que finalmente nuestras aplicaciones alojadas en Windows Azure utilizan IIS. Nosotros podemos conectarnos vía lo que es Windows Azure Network al manejo de la IIS y desde ahí poder afinar los Application Pools y además a poder afinar la configuración de recursos a través de las herramientas de diagnóstico de Windows Azure. Entonces, en resumen, y para cerrar la sesión, ¿okay?, el manejo de una solución de escalabilidad está bastante orientada al mismo enfoque que le podemos dar tanto a nivel de lo que es nuestras aplicaciones basadas en Windows Azure, ¿okay?, como lo podemos manejar nuestras aplicaciones basadas en la nube. Nosotros tenemos que tener consideraciones y siempre utilizar características propias de Windows Azure para poder mejorar el rendimiento de las aplicaciones. ¿Okay? Además, sobre este punto, podemos tener en cuenta el uso de características como el CDN, características como usar Application Fabric Caching, características como hacer sharing de la base de datos para poder mejorar el rendimiento a nivel ya del propio bloque de plataforma. Entonces, para cerrar la sesión del día de hoy, pasemos al bloque de preguntas y respuestas. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, a través de la herramienta Q&A dentro del toolbar para poder ser respondida.
Ok, Fidel. Fidel indica si se deben observar las recomendaciones de Codeplex para la construcción de aplicaciones para Windows Azure. Ok, bueno, Fidel, en Codeplex existen diferentes proyectos hoy en día que entregan, digamos, una guía de recomendaciones para el manejo de Windows Azure, tanto a nivel de lo que es datos, a nivel de lo que es una capa intermedia o a nivel propio de lo que es aplicación. Entonces, lo que, digamos, está enfocada esta sesión es hacer un resumen de todas esas características, ¿okay? Para poder mejorar el rendimiento de esas aplicaciones. ¿Okay? Y yo te diría que sí, cuando es necesario aplicar o seguir estas características, por ejemplo, tú identificas que tu aplicación necesita mejorar los tiempos de conectividad, ¿okay? O que te está haciendo mucha latencia a nivel de lo que es acceso al repositorio de datos, podrías aplicar lo que es una recomendación de mejoras a nivel de una capa intermedia, por ejemplo, usando Application Fabric Caching. O de repente tú te das cuenta que necesitas mejorar el acceso a los datos porque tu escenario es de consultas directas a la base de datos. Entonces tú podrías implementar un sharding para distribuir el nivel de procesamiento de las consultas a través de diferentes instancias de base de datos. Entonces mi observación sería que sí es recomendable, ¿okay? De estas observaciones que define Codeplex, que define diferentes proyectos de Codeplex para Windows Azure. Carlos, si hay algún link donde se deba leer más detalles, bueno, Stick Marks tiene una serie muy interesante de posts que lo pueden descargar a través de la sesión. En lo que es Windows, el curso del MBA de Windows Azure, hay una sección específica de lo que es haciendo tuning de aplicaciones para Windows Azure, donde se da detalles y ejemplos de código propio de cómo se debe seguir estas recomendaciones. Jaime. Okay. A ver, Jaime nos indica si es que para los blogs se aconseja usar CDN y para lo que es el Storage Virtual Application Fabric Cache. A ver, el CDN se recomienda utilizar cuando se maneja contenido estático. Okay, esa es la recomendación. Si es blob, si es base de datos, que si digamos que es información que no es volátil y se puede manejar en un blob, okay. Entonces, ese es el uso. Generalmente, todo lo que va a ser CDN va a ser contenido estático. Imágenes, archivos de datos, recursos. Para todo lo que es manejado a nivel de información hot, por ejemplo, digamos, información de sesión, información de análisis de productos, ¿okay? Información que se obtiene de una base de datos y no vaya a cambiar, o es muy difícil que cambie durante un ciclo de una instancia de una aplicación, se puede recomendar utilizar la Application Fabric Cache. Vemos que la recomendación es bastante sencilla. Todo lo que es contenido estático, HDN, y todo lo que es contenido dinámico a nivel de lo que es Application Fabric Cache. Ok, entonces, al parecer ya no hay más preguntas. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias por haber estado en esta sesión del día de hoy. Espero que las recomendaciones dadas en esta sesión les sean de ayuda para el diseño de sus aplicaciones web, cuando tengan que desarrollar aplicaciones web de alto rendimiento. El contenido de este webcast va a estar disponible a demanda dentro de lo que es el canal de MCN IntechNet para Latinoamérica.
Entonces, bueno, muchas gracias y como será hasta una ocasión. Hasta luego.